Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar. ¿Para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar. ¿Para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? Soy músico oriundo del Pacífico, colombiano. Soy músico intérprete, toco la marimba, el saxofón, la percusión, soy compositor, arreglista, productor y gestor cultural, sobre todo de esta música del Pacífico colombiano. Pero yo aprendí que para hallarla... Yo creo que nací músico, porque nací en un contexto muy musical, natural, selva húmeda tropical, muchos sonidos naturales y mucha música en la comunidad. A mí me inspiró de entrada ver siempre a unos viejos maestros marimberos, por ejemplo, o cununeros o percusionistas que llegaban allá a mi casa. Mi casa era un almacén de artesanía y de instrumentos musicales en Guapi, en el Pacífico colombiano. Ellos fueron mis primeros héroes musicales, ellos fueron los que me dieron como la inspiración inicial. Bueno, mis inicios y ya con la industria musical a nivel profesional fue con mi proyecto de vida musical que se llama Grupo Bahía. Nuestra primera producción musical se grabó en el 97 y se lanzó en el 98 en formato grande de orquesta de música popular bailable y de música del Pacífico, con el corazón cerca de las raíces, que fue un disco punto de partida para todo este proceso de la música del Pacífico, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y bueno, una experiencia excelente, fue mi primer contacto ya con la industria, ¿no? Producir, grabar, mezclar. Hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo, en todos los continentes hemos tenido la oportunidad de estar, en Asia, en África, en Europa, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, siempre llevando la música del Pacífico, siempre la marimba como instrumento bandera del grupo, como instrumento de identidad de nuestra cultura, de nuestra música. Chonta Music es un estudio creado, grabado como un laboratorio que va a servir tanto para los proyectos personales, o sea, los de Hugo Candelario, los de Bahía, y los de los grupos del Pacífico colombiano que a veces no tienen la oportunidad de encontrar un estudio, una facilidad. Está muy pensado todo para la sonoridad del Pacífico. Mi primer contacto con los monitores Genelec fue hace aproximadamente 5 años en Estudios Nietzsche. Estaba grabando allí con el maestro Jairo Varela. Él ahí tenía, bueno, los parlantes grandotes, tenía medianos y pequeños, marca Genelec. Me gustó mucho cómo sonaba. Esa fue mi primera experiencia. Bueno, yo tengo los 8340 y realmente estoy muy contento porque no me saturan, los siento muy diáfanos, muy claros. Es muy fiel lo que escucho aquí a la respuesta general cuando voy, no cambia mucho. O sea, es muy real lo que yo escucho, muy real, muy auténtico, que es lo que estoy buscando también con mi música, que es una música muy auténtica, ¿no? Muy particular también. Ahí eso no es tan fácil explicarlo, pero el resultado, en últimas, el resultado sonoro es lo que quiero. Todavía no soy un productor muy dedicado de pasar muchas horas aquí en el estudio porque ando en mil cosas también. Soy músico activo, pero en el momento que estoy en la sala de grabación nunca he sentido fatiga, nunca he sentido saturación. Fue una sumatoria de varias cosas positivas para que yo me hiciera acreedor y me decidiera pues por la marca Genelec, pero la motivación inicial es su calidad. Me gustó la respuesta.
está dentro de lo que llegó, como lo que parte de lo que estaba buscando, ¿no? A nivel de respuesta de sonido.